proyecto, denominado Documental de la novela Fauna Salvaje, responde a un trabajo que busca resaltar la gran capacidad literaria de uno de los autores con mayor prestigio a nivel mundial, el cual es César Vallejo. En la novela Fabla Salvaje, Vallejo proyecta su gran conocimiento sobre el sentimiento humano. Él logra describir los roles estereotipados de los personajes masculinos y femeninos en el contexto cultural, los cuales están establecidos por sus creencias y costumbres. El objetivo general de este proyecto es resaltar los aspectos relevantes de la obra de César Vallejo. Por eso, nuestro objetivo específico es la creación de un documental de la novela Fabla Salvaje, la cual será difundida por las distintas redes sociales. Nuestra meta será lograr una copia y 50 comentarios, por lo mínimo. Hola, ¿qué tal? Dime, ¿alguna vez has tenido la oportunidad de escuchar los siguientes seudónimos como el poeta universal o el poeta del dolor metafísico? Si es así, ya sabes de quién estaremos hablando, del mayor poeta o representante de la literatura narrativa y poética, sí, de César Abraham Vallejo Mendoza. Vallejo tuvo muchas e incontables obras, pero en esta oportunidad te presentaremos una de sus obras psicológicas, que es Fabla Salvaje. Pero antes, conoceremos un poco más de su vida, así que comencemos. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 y la gran ciudad que tuvo el privilegio de abarcar a tan gran poeta fue nada menos que Santiago de Chuco, en La Libertad, en la parte norte de nuestro país. Tuvo como padre a don Francisco Vallejo Benítez y a doña María de los Santos Mendoza. Su padre ejerció la labor de tinterío y su madre la de ama de casa. Algo importante que cabe mencionar en este punto es que Vallejo durante toda su niñez tuvo una educación religiosa con el fin de seguir una labor sacerdotal, pero todos sabemos qué carrera siguió. Pero esto nos sirve para saber el motivo del cual es las diferentes referencias bíblicas que utilizó en sus diferentes obras. César Vallejo tuvo una vida dedicada a los estudios. Durante la etapa escolar fue un alumno destacado. Sin embargo, al no contar con una escuela secundaria en su distrito natal, a la edad de 13 años tuvo que viajar a Huamachuco con la finalidad de continuar su educación en el Colegio Nacional de San Nicolás. Por otro lado, en la etapa universitaria, Vallejo decidió estudiar letras y leyes. A pesar de la influencia religiosa que recibió por parte de su familia, en 1915 se graduó de bachiller con su tesis titulada El romanticismo en la poesía castellana. En 1918 viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estas etapas estuvieron marcadas por los constantes cambios que afrontó para lograr su desarrollo personal y profesional. En los años de 1918, César Vallejo también publica su primer poemario, la cual lleva el título Los Heraldos Negros. La obra Los Heraldos Negros impulsaba a rebelarse contra la sociedad. Cuando estuvo en la cárcel en 1920 fue el año en el que escribió una de sus más grandes obras maestras, el poemario Trilce. Esta obra contiene las vivencias de César Vallejo en la cárcel, donde se quedó encerrado por 112 días. Luego, en 1923, sale el libro Escalas y unos meses más tarde, la novela Fabla Salvaje. En Europa creó la novela El Tuxteno, el cuento Paco Yunque y Rusia, que fueron las obras publicadas en 1931, y las obras España, Aparta de mí este cáliz y Poemas humanos. Fueron poemarios que salieron a la luz en 1939, después de su muerte. El 10 de abril del año 1938 fallece el dramaturgo César Vallejo en la clínica Arago, donde ingresó semanas antes en un estado muy grave y lamentable. El equipo médico hicieron hasta lo imposible para identificar el mal que mataba al escritor peruano, sin poder hallar la causa y mucho menos la cura. Al no poder determinarse el motivo de la muerte del poeta, muchos amigos, poetas, historiadores realizan hipótesis de las posibles causas, como tuberculosis, la sífilis y la fiebre amarilla. Estos diagnósticos fueron descartados por la clínica,
por lo que sin más que hacer, muchos alegaron que murió cumpliendo lo expuesto en su obra Piedra Blanca, donde escribe: me moriré en París con aguacero, un día del cual ya tengo el recuerdo, tomándolo como una profecía. La novela Fabla Salvaje, desde su publicación, desató diversas críticas de varios literatos de aquella época. Desde su contenido hasta la forma de su prosa había cambiado, haciendo que la considerasen mejor narrativa que tuvo César Vallejo en Perú, antes de su viaje a Europa, incluso superior a su obra anterior, la cual fue Escalas. La novela Fabla Salvaje es una novela literaria que fue escrito por César Vallejo, que fue publicado en 1923 en Lima. Es una de las novelas más reconocidas a nivel mundial, que fue lecturada por miles de personas. La novela se trata de una pareja, de una familia muy humilde, de una región andina, como Balta, que es el personaje de la novela. El autor nos hace conocer sobre su vida de Balta, sus sacrificios, su sufrimiento. Fabla Salvaje fue publicada en 1923, paralelamente a Escalas melografiadas. Fabla Salvaje es conocida como una novela psicológica por presentar como tema esencial el deterioro pausado y continuo de la personalidad de nuestro personaje principal, en busca de una cara inexistente que lo acecha y hace dudar de la fidelidad de su esposa, hasta el punto de llevarlo a la muerte. El cambio de personalidad en la obra simboliza, junto a sus causas, la ideología que predominaba en la población andina en el tiempo de Vallejo. Fabla Salvaje nos muestra un mundo andino de antaño, en donde se creía fervorosamente en que el destino estaba guiado por las supersticiones y creencias, limitándolo al poblador andino y su vivir diario, generándole como consecuencia el de no sobresalir en la sociedad y mucho menos desenvolverse socialmente en grupos de personas que tenían una idea más realista de la vida. En esta parte de la novela Fabla Salvaje se aprecia la preocupación de Adelaida por el cambio repentino en la actitud de su esposo hacia ella. Cuando volvía a Balta de su largo y solitario peregrinaje por los páramos, agonizaba la tarde y bajaba una granizada furiosa. Las centellas y los truenos sucedíanse en alternativa desordenada y vertiginosa. Adelaida, que había vuelto ya del pueblo, esperaba a su marido, ansiosa y presa de inconsolable zozobra. ¿Dónde te has ido, por Dios? Exclamó ella, en un apasionado rapto de alegría, saliendo a su encuentro hasta el patio. Balta entró cojigatapundo y sombrío, sin responder, las manos atrás, una sobre otra. Adelaida estaba más pálida y extenuada por la maternidad, cuya luz, comprimida en sus entrañas jóvenes, florecería muy pronto a la luz grande del sol. Su dulce melancolía penserosa, en la que una gracia del alba caía y lloraba, dibujábase, cada día más densa y más frágil y temprana, en su gracioso rostro que el viento y la intemperie requemaban. Inquirióle ella, como si fuese su hijo, asida a un brazo de él. ¿Has estado en la toma? Balta parecía mudo, parecía evitarla. Al fin la apartó colérico. Déjame, mujer. Y penetró siniestramente al cuarto. Adelaida, con su abnegación y paciencia de mujer, insistió y le siguió. Pero por Dios, Balta, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y añadió en su tierno puchero que sangraba. Adelaida, parándose en medio del cuarto que la tempestad colmaba de una compacta oscuridad, lanzó un gemido. Dios mío. El llanto lo ahogó. Inclinó su morena cabeza exangüe y, con desolada amargura, sollozó.
sollozó mucho, enjugándose con el revés de su largo traje plomo, como hacen las dulces mujeres de las sierras dolientes del Perú. ¿Me bota de ese modo? Susurraba ella, y el dolor inflaba sus senos. Los alzaba a gran altura y los dejaba caer, y otra vez los levantaba. Críticas hacia la novela Fabla Salvaje. Los críticos literarios de ese tiempo manifestaron que la novela Fabla Salvaje superó al libro anterior, Escalas, la cual fue creada por el mismo autor, César Vallejo. También fue diferente en la fluidez y precisión de su prosa. La cualidad que tenía esta novela es que atraía al lector. También su lectura no era opacada por su prosa, y su forma concordaba con lo que contenía la novela. En la serranía peruana existen diversas creencias y supersticiones, tales como fantasmas de familiares, romper un espejo, las leyendas de los pueblos, etc. Lo que se puede saber de la novela Fabla Salvaje serían las distintas creencias que las personas residentes de la sierra tienen. En un lado positivo, estas serían las leyendas o historias que se cuentan entre familias, pero por otro lado, también pueden provocar miedo y sufrimiento, tal como el personaje de la novela de César Vallejo. Algunas de estas historias, leyendas, creencias y supersticiones han llevado a diversas personas a tener problemas psicológicos, haciéndoles creer que existe y que gracias a ellas su vida está perdida. En la actualidad, las personas de la serranía siguen contando estas historias de creencias y supersticiones solo para causar miedo a niños y jóvenes, otro solo para el entretenimiento familiar. Pero en algunas zonas de la serranía peruana aún siguen tomando muy en serio estas supersticiones y creencias, los cuales han llevado a aquellas personas a ser más precavidas y reservadas con su vida. Pero si comparamos con las creencias que se tenían hace 100 años con lo actual, muchas personas han dejado de temer aquellas historias que les contaban. Las supersticiones, creencias o leyendas nacieron para dar vida a uno o más lugares. Pero nosotros, como seres con razón, podemos diferenciar entre la realidad y la fantasía. Saber hasta qué punto debemos creer en las cosas que nos contaban desde niños para darnos miedo. Saber hasta qué punto debemos creer en eso para no llevarlo a algo extremo y que tener daños físicos y psicológicos en un futuro.